Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad quiero compartir contigo la palabra de Dios. Para ti que vas iniciando tu nueva vida en Cristo, pues este tema te va a servir de mucho, porque abarcamos varios puntos. Por ejemplo, ¿qué es la salvación? ¿Por qué el hombre debe de ser salvo? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la fe? Y entre otras preguntas que muchos nos hemos hecho a lo largo de nuestro caminar cristiano y muchas veces como que lo olvidamos, pero hoy lo vamos a recordar. Hoy vamos a recordar lo que Cristo nos dice por medio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras allá en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero iniciar con ustedes la pregunta que abarca una gran parte de nuestra creencia. ¿Qué es la salvación? Bueno, nosotros sabemos que la salvación es un don de Dios, es decir, es un regalo inmerecido, una dádiva que no merecemos. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Nosotros sabemos que somos pecadores, por lo tanto no merecemos la gracia de Dios, pero Dios en su infinito amor nos regala la salvación. Pero esta salvación, ¿cómo la obtengo? Pues por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer. La fe es creer. ¿Y en quién debo de creer? Sí, en Jesús. Debemos de creer en Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando Él hizo el derramamiento de su sangre preciosa para que tú y yo podamos ser limpios de todo pecado y nuestras vestiduras ahora estén emblanquecidas por esa sangre preciosa. Si tú crees esto, pues has tenido fe, y fe en el Hijo de Dios. Así que por esa fe nosotros obtenemos la salvación, como lo dice en su palabra, ahí en Efesios 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que por medio de esa fe que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, que Él es el único que puede lavar nuestros pecados más negros, más rojos, más horribles que podamos tener, Él los puede lavar y Él nos puede hacer una nueva criatura. Pero, ¿qué es esto de ser una nueva criatura? ¿O cómo puedo ser una nueva criatura? Bueno, nosotros lo conocemos como un nuevo nacimiento. Quiero que vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3. Sí, Evangelio de Juan, capítulo 3. Esta es una historia muy conocida, pero en resumidas cuentas habla de uno de los fariseos, uno de los principales. Esto significa que esta persona conocía bastante de la palabra de Dios y por la noche buscó a Jesús para preguntarle cómo podía ser él salvo. Y vino Jesús en los versículos del 3 al 6, dice así la palabra. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, sabemos que la salvación va bien ligada a un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser salvo. ¿Dónde encuentro esto? Allá en la carta a los Romanos, capítulo 3, del versículo 10 al 18. Ahí el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les explica el por qué el hombre debe de ser salvo y por qué debemos de ser salvos nosotros los hombres. Porque sobre la tierra no hay un justo ni aún uno. No hay un justo sobre la faz de la tierra. O sea, yo no soy justa delante de Dios porque soy una mujer y soy pecadora. Porque si estamos en este mundo es porque somos
pecadores. Ahora, asimismo le dice, no hay un justo ni aun uno. Y también nos dice Pablo que no hay temor en el corazón del hombre. Es por eso que el hombre necesita ser salvo. Es decir, nosotros necesitamos ser salvos porque no somos justos y porque no hay temor en nuestro corazón. Por eso el fariseo Nicodemo buscó a Jesús y le preguntó. Y Jesús le respondió en su infinita gracia y amor que necesitaba nacer de nuevo, porque necesitamos un nuevo nacimiento por medio de nuestra fe en creer en Jesús y creer que Él nos puede cambiar, creer que Él puede limpiar todos nuestros errores, todos nuestros pecados, creer que Él nos puede dar una nueva vida en Cristo. Ahora, pero hay una parte muy importante sobre la salvación y no quiero que la olviden. Es que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. ¿Dónde lo encuentro? Vamos siempre al Evangelio de Juan en el capítulo 3, uno de los versículos más conocidos, pero no se tocan todos los versículos. Debemos de tocar todos los versículos del capítulo 3, pero hoy vamos a hablar del capítulo 3 del versículo 16 al 18. Sí, yo sé que tú y yo ya nos podemos el versículo de Juan 3, 16 que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí viene uno de los versículos más contundentes y que debemos de prestar mucha atención. Dice el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recordemos, la salvación viene por medio de la fe. ¿Y qué dijimos que era la fe? La fe es creer en Cristo Jesús, creer en que Él, por el derramamiento de su sangre preciosa en medio de la cruz del Calvario, por medio de ese sacrificio, tú y yo somos salvos, por medio de esa gracia que Él nos da. Pero es muy importante entender que sí, Dios Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, por su inmenso amor, pero dice muy claro su palabra que todo aquel que cree en Él obtiene por gracia esta salvación. Pero dice claramente en el versículo 18 que todo aquel que no ha creído en el Hijo del Dios Altísimo va a ser condenado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay que tenerlo muy claro. Sí, recibimos la salvación por gracia inmerecida, como un regalo que tú y yo no nos merecemos. Pero dice que lo recibimos solo si creemos, solamente si creemos. Pero si tú y yo no creemos en Dios, no creemos en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo y en el sacrificio de su derramamiento de sangre que hizo por ti y por mí, que nos hace merecedores de su salvación, pues automáticamente somos condenados. Y no es que Dios nos condene, no, nos condenamos tú y yo al no creer. Ahora, en resumidas cuentas, para ir finalizando, quiero que entendamos que la salvación es un regalo de Dios. Este regalo de Dios que está allí
Siempre cuando tú escuchas palabra de Dios, cuando oyes algún mensaje, cuando ves alguna cita bíblica, cuando alguien está hablando de Cristo y tú te rehúsas a aceptar ese regalo que se llama salvación, que solamente lo vas a obtener por medio de tu fe, y esa fe es creer en Cristo Jesús, creer que Él nos puede hacer un nuevo hombre y una nueva mujer, tú le rechazas y automáticamente tú desprecias esa salvación que viene por gracia de Dios. Yo espero que te haya servido de mucho esta palabra de Dios. Compártela con alguien que va iniciando. Si no sabes cómo hablar de Cristo, comparte esa palabra, ayúdalo a seguir caminando en el caminar cristiano, a seguir imitando los pasos de Jesús. Invítalo, compártelo. Espero que haya sido de mucha ayuda y bendiciones a todos.